Sociedad Civil con Julio Moreno, en Radio Intercontinental, Madrid. Mi conciencia con sello de perdedor, tengo un carnet de parado, San Benito colgado, un poco de mal humor. Cuando a finales del mes de mayo cerramos la tercera temporada de Sociedad Civil, me asaltó la misma duda que cuando dimos por finalizada la segunda temporada. Una duda que arrancaba del cansancio acumulado de toda una temporada, pero que a su vez, principalmente, se alimentaba de la incredulidad de poder hacer un año más un programa como el que estamos haciendo. Incredulidad, créanme, es la palabra adecuada. Yo, que tengo la mala costumbre de leer mucho, en cierta ocasión leí que Julio Cortázar decía a sus alumnos que cuando releía su obra siempre tenía la impresión de que no la había escrito él, de que se la habían dictado. Es esa misma impresión, la del impostor, la que me invade a mí cuando echo la vista atrás, a los 3 años de radio que jamás pensé que haría. 3 años que me han llevado a vivir momentos que no podía imaginar y a conocer gente que me ha regalado cosas tan valiosas como su tiempo, su talento y su apoyo incondicional, a los que además, en su mayoría, hoy puedo llamar amigos. Visto así, con la mayor objetividad de la que soy capaz, este tiempo de radio es un regalo valioso, y habría que ser muy necio para renunciar a él. Así que, con su generosidad de estar ahí, al otro lado, y la aportación de invitados como Alberto Comesaña, que nos acompaña hoy en este primer programa, aquí estamos de nuevo, para vivir el regalo invalorable de otro año de radio, en la que ya es la 4ª temporada de Sociedad Civil. Así pues, una vez más, la vida me regala el privilegio y la responsabilidad que supone este micrófono. Espero no defraudar. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos Pablo Fernández. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Y con todo lo que tengo yo no tengo quien me quiera, porque me falta tener lo que le sobra a cualquiera. Por Dios que alguien me dé el móvil de Lucifer. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. Degusta, me gusta, en Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Ahora te debes callar y vas a saborear el exquisito manjar que pongo en tu boca, así que me harás disfrutar, que te vas a esmerar, como siempre lo harás. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Alberto, bienvenido a Sociedad Civil. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Es un privilegio y ya sabes que en más de una ocasión lo hemos intentado, no hemos podido cuadrar, que ya por fin estés aquí en la 4ª temporada de Sociedad Civil y además como padrino. Pues un honor ser tu padrino y bueno, y disfrutar de las vistas que tenéis desde aquí de la planta 18, sí. Que es una maravilla, o sea, hoy hace un día espectacular, o sea que encantado de estar contigo. Te digo que es una pena que los oyentes no puedan ver las vistas, porque al final es lo mejor del programa, ¿eh? Las vistas, sí, bueno. Sí, no, la verdad que aquí tenemos unas vistas privilegiadas. Bueno, como decía en la entrada, Alberto, no dejo de asombrarme, aunque es verdad que esto ha ido mejorando con el paso de las, digamos, de los distintos años en los que hemos realizado el programa, pues que oye, que la gente como tú, gente ocupada, brillante, con agendas siempre hasta arriba, oye, pues me cojáis el teléfono y luego encima me hagáis caso y vengáis al programa.
Será tu poder de convicción o tu poder de persuasión Bueno, sí, a lo mejor sí. que también influye, sí. Fuera de casa tengo mucho poder de convicción. En casa ya En casa es menos, ¿no? En casa manda otro. Eso es, en casa ya es otra cosa. Bueno, Alberto, verás, yo sé que tú has escuchado el programa en alguna ocasión, pero quería comentarte que, bueno, el carácter de sociedad civil, principalmente, aparte de, evidentemente, hablar de vuestro desempeño profesional, etcétera, pues es buscar un poco en la persona que se encuentra detrás del profesional, vamos a decir, del personaje, porque al final os conocemos por vuestro desempeño profesional, a lo mejor de años y años, pero hay muchas cosas, bueno, que de la persona que se nos escapan. Entonces yo, siempre que venís por primera vez al programa, ¿cuál es tu caso? Espero que no sea la última. Empiezo con la misma pregunta, estas charlas que tenemos, que a mí me gusta más llamarlo charla que entrevista. Y es, bueno, me gustaría que nos cuentes, según tu propio criterio y tu propia visión, ¿quién es Alberto Comesaña? Pues es un gallego, nacido en Vigo en el 1 de agosto del año 61, con lo cual tengo 64 años, que llevo más de media vida viviendo en Madrid, una ciudad que me ha acogido estupendamente, como a todo el mundo. Y bueno, como gallego pertenezco a esa generación de lo que se llamó la movida gallega. En el 85, bueno, yo estudié ingeniería agrícola del año 78 al 83. No he ejercido nunca, era un poco por cumplirle un deseo a mi madre de estudiar una carrera, pero ya cuando estaba empezando la carrera ya me di cuenta de que lo mío no era... Tampoco era la música, era más el teatro. Me gustaba mucho la interpretación, subirme a un escenario y cumplir papeles, y bueno, era muy soñador a ese nivel. Entonces, poco a poco, cuando explotó lo que era la movida gallega, pues me metí en esa rueda de músicos descarados, de cantantes que no sabían cantar, pero que se subían a un escenario a montarla. Y poco a poco me fui haciendo profesional de esto. En 1985 se edita la canción que está sonando de fondo, lo estás haciendo muy bien, que se convierte en un hit inmediato, un hit a nivel nacional, lo que le da a Semen Up una proyección nacional, un poquito internacional, pero sobre todo muy nacional. Fuimos el grupo de moda en el 85, junto al último de la fila, que también salió ese mismo año. Y bueno, pues Semen Up era un grupo que lo peor que todo tenía, aunque fue un nombre que dio mucho que hablar, pero el llamarse Semen Up condujo a que fuéramos perseguidos por la censura, tanto en la emisora de radio principal, que eran los 40 principales, y Televisión Española, no existían otras cadenas, con lo cual marcó también un poco el principio del fin del grupo. En el año 89 conocí a Cristina del Valle haciendo una televisión allí en Galicia y me vine a vivir con ella prácticamente a los 2 días de conocernos, y ahí empezó pues mi vida en Madrid, y a los 2-3 años montamos Amistades Peligrosas, y ya bueno, pues un poco más esa trayectoria que ya la gente ya conoce más. Ya, claro, a ver, hombre, como tú dices, ya es verdad que Semen Up, igual hay mucha gente ya de más joven que nosotros, evidentemente, que a lo mejor no relaciona bien el nombre del grupo, pero evidentemente este hit que acaba de sonar, yo creo que lo conoce todo el mundo. Sí, ya te digo, el problema que tuvo Semen Up fue una época que, aunque era muy expansiva y muy permisiva en los primeros 80, pero luego por historias que pasaron con las Vulpes, que generaron mucha controversia en televisión española, pues a todos los grupos que teníamos esos nombres así un poquito más subidos de tono, pues nos metieron en el cajón de lo innombrable, ¿no? Claro. Entonces, en 40 principales, Televisión Española, nos prohibieron la emisión, y éramos un grupo que hacíamos buena música, que intentaba, no éramos punkies, no éramos destroyers, lo que sí, para la gente que no nos conozca mucho, sí fuimos precursores de toda ese tipo de escribir que se escribe ahora en los del reggaetón, que las letras están muy subidas de tono, y nosotros quizás fuimos precursores en esa forma de escribir, ¿no? Claro, porque fíjate que hay un término con el que me he encontrado, ¿no? Muchas veces, sobre todo al tratar de buscar información vuestras de Semen Up, que a mí me ha llamado la atención, y creo que es el que tú utilizabas para describir tu estilo de música, ¿eh? El porno pop. El porno pop, sí. Bueno, ahora con el tiempo, ya con 64 años y ya 4 hijos ya creciditos, pues de alguna forma no estoy muy satisfecho de esa época. Era una forma de ver la vida de adolescente, de chaval de 24 años,
y sí, era un poco la filosofía de Semenab, era acercar la pornografía al pueblo, imagínate, y ahora pues con todo lo que surge en internet, cuando ves que los críos de 8 o 9 años tienen acceso a la pornografía, me hace sudar y me hace un poco arrepentirme de haber sido partícipe de esta explosión de la pornografía, ¿no? Bueno, yo entiendo, fíjate, que hasta la pornografía entonces era algo como, ¿cómo te diría yo? Menos agresivo que ahora, ¿no? Es que ahora evidentemente todo se ha desmadrado, ¿no? La pornografía de entonces era casi, ¿cómo te diría yo? Como inocente, prácticamente, Sí, comparado con lo que acuérdate hay que ahora. veníamos de la época del destape, Sí, cuando murió Franco en el 75, claro. luego empezó una corriente Ujú. a nivel cine que se llamó el cine del destape, que era Sí. que había que haber desnudos de mujeres porque Siempre. sí, o sea, era, Sí, sí, no hacía ni justificarlo. Y a nivel de música, pues yo me acuerdo que yo venía influenciado por lo que fueron los primeros Siniestro Total, Ajá. que tenían canciones como Me pica un huevo, Las Sí, tetas de sí. mi novia. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, pues yo siguiendo esa estela, pero sí lo queríamos hacer con mejor música, no tan punky, ¿no? Entonces, Claro. ese era nuestro sello. Entonces, pues bueno, a todas las canciones le metíamos un poquito, un toque de sexo, de porno, de erotismo, que eso con el tiempo lo dulcifiqué en Amistades Peligrosas y ya dio unos muy buenos réditos con canciones como Estoy por ti, con el Te voy a meter mano, Hoy me haces tanto bien, que es una canción también ya construida, muy erótica, pero no llega a rayar ese punto, ¿no? Sí, siempre jugando un poco Sí, con, efectivamente, doble con, sentido. con la línea, ¿no? Sí. ¿no? Sin traspasar la línea del erotismo. Y es verdad, has hablado de la movida gallega, así por encima, y es verdad que el vuestro era un estilo muy diferente, porque al final, bueno, teníamos Siniestro, que los Sí. has nombrado, o Resentidos, Sí. Aerolíneas Federales incluso, si quieres ver. Y golpes bajos. Claro, teníamos Golpes Bajos, que a ver, los primeros se puede decir que no que provienen del punky, pero sí están muy influenciados, y Golpes Bajos pues un poco mod, etcétera. Yo creo, bueno, yo lo relaciono un poco con el mod, no a lo mejor Bueno, exactamente. iba más buscando ya una evolución de nuevo romántico, Ajá. un estilo un poquito más evolucionado. Ya al entrar Teo Cardalla y la fusión con Germán Sí, de unas con letras Germán. atormentadas Ujú. y una música ya más elaborada, pues también causaron sensación. Recuerdo que la irrupción de Golpes Bajos fue tremenda a nivel nacional. Ujú. Y luego Resentidos era, pues bueno, era como un rock más gallego, también con muchísima personalidad, porque introducían gaitas, cantaban en gallego, y tuvieron ese mega hit que fue un sol de carallo, que fue un éxito Sí, 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 nacional. Luego Aerolíneas era un grupo pop con dos chicas, así un grupo más como más Sí. intrascendente, y Semenab pues cubría ese un poco, era un compendio de de todos los anteriores, ¿no? Éramos el quinto grupo de la saga. Sí, sí, o sea, bueno, efectivamente fuisteis, digamos, transgresores sin tener que recurrir al punk, ¿no? A esa, Sí, digamos, era eso, como más evolucionada la música. De hecho, mi influencia en ese momento era Spandau Ballet, por ejemplo. Bueno, Spandau, me ha encantado siempre. Y fíjate, yo era un poco más de Duran Duran. Sí, bueno, yo era nuevo romántico en esa época, o sea, abracé esa forma, esa concepción de estética y de Sí, entender sí, la es música, verdad. pero completamente, o sea, me fui dejando influir por las modas estéticas y musicales a lo largo del tiempo. Yo fui heavy, fui hippie, fui punky, fui no mod porque era demasiado antiguo, Claro. pero menos rocker nunca fui, No. ni skinhead tampoco. Ajá. Pero que cuando empezó a salir el tema nuevo romántico, que empezaron Spandau Ballet, Duran Duran, Mecano a nivel nacional, Sí. me encantaba. El Depe- tecno, Depeche. Depeche Mode también Depeche era más tecno, pero el nuevo romántico estaba más asociado a la estética, ¿no? Que había que como buscar ese punto de camisas con chorreras, Sí, era un punto, de como abrigos. tú has dicho, muy Tony Hadley Sí. y también muy Duran Duran. Sí, Esas sí, sombreras enormes, ¿te total. acuerdas? Que llevaban y los pelos largos cardados, Sí, así. sí, sí. Bueno, tú lo del pelo largo cardado, afortunadamente no entraste en esa moda. No, pero sí, ¿eh? también había mucho de flequillo largo, flequillo que llegaba También. hasta la boca. Ujú. Sí, es verdad. Bueno, oye, todos hemos tenido nuestras épocas, Sí. ¿eh? Yo también he sido heavy, ¿eh? O sea, ahí donde se me ve ahora que, bueno, no, pero yo he sido heavy. Pues yo he todos sido tenemos heavy. un heavy dentro. al Sí, final. hombre, sí, además de varón rojo, ¿eh? O sea que no te creas. No era de los moderados. Bueno, en esta primera etapa, Alberto, y lo has comentado antes, también te moviste en otras disciplinas. Tú has comentado que a ti te gustaba realmente la interpretación. Y Sí. empezaste un poco por ahí, por algo de teatro, interpretación.
Sí, fue mi primera conexión con el mundo del espectáculo fue el teatro, porque me gustaba la música, yo cantaba en la ducha, cantaba cuando paseaba solo, pero jamás me imaginé subirme a un escenario a cantar, me daba muchísima vergüenza, además no sabía ni que tenía ni capacidades. Entonces, pero el teatro sí, me gustaba interpretar, me gustaba meterme en papeles, jugaba en el colegio, jugaba a hacer obras de teatro. Y un buen día haciendo COU, el último año de COU, apareció un cartel en el instituto que ponía, se buscaba gente para organizar un grupo de teatro. Y dije, pues venga, esta es la mía. Me metí y a la segunda reunión que tuvimos, el director de la escuela vio algo en mí que me metió ya en su grupo profesional y pasé de intentar aprender a una escuela a subirme a un escenario. A interpretar. A interpretar ya de eso. Y entonces, pues fue un poco la esencia de mi vida, o sea, siempre me he metido en cosas y cuando me di cuenta ya estaba dentro haciendo de profesional cuando apenas tenía estudios o me había preparado en una escuela, ¿no? Me pasó también lo mismo con la música, me pasó con el doblaje, yo me metí en una escuela de doblaje y terminé siendo profesor de doblaje sin haber doblado un take en mi vida, ¿no? O sea, cosas muy curiosas a ese nivel. Sí, has sido una persona decidida. Sí, que la vida te va llevando y generalmente no le digo que no a nada, ¿no? Sí, mira, yo tengo un poco esa filosofía, ¿no? Hombre, a ver, hay ciertas, por así decir, líneas rojas, ¿no? Ahora que está tan de moda decir esto. Pero es verdad que yo también tengo esa filosofía. Y en base a esto yo te quería preguntar, porque es verdad, tú te has subido a muchos trenes, o sea, te han pasado por delante y no has dudado en subir y en desempeñarte pues en distintas facetas y desempeños. Y supongo que bueno, que es todo eso lo que te ha traído hasta aquí. O sea, quiero decir que al final uno se compone de todo eso, ¿no? Y si tú estás satisfecho donde estás ahora, entiendo que ha sido una buena trayectoria. Bueno, yo la vida que me ha dado la vida, o sea, estoy encantado. Podía haber sido infinitamente mejor, seguro, pero también podía haber sido infinitamente peor. O sea que tal y como me ha tratado a mí la vida, no tengo queja ninguna, ¿no? He sido una persona muy afortunada porque me dedico a una de las profesiones más bonitas del mundo, o sea, donde te permite hacer un poco lo que quieres y aún encima la gente te aplaude y te pagan por ello, ¿no? Eso es un lujo. Y luego pues he ido picoteando de muchos campos, he sido presentador de televisión, he sido actor, he sido cantante, he sido productor, he sido director de montajes y bueno, pues ya te digo que estoy muy contento con mi vida. A veces piensas, oye, podía haber llegado más lejos o haber triunfado más, sí, pero no soy una persona tampoco excesivamente ambiciosa y tengo una familia, una mujer que nos llevamos estupendamente, llevamos más de casi 30 años casados, con 4 hijos ya crecidos, educados, vivo en una casa fantástica en una urbanización de Madrid. Doy fe. Y entonces ya te digo que poco más le puedo pedir a todo esto. No, es así, claro. Y aunque es una pregunta, entiendo que, bueno, es la clásica pregunta, ¿no? De a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá. De todos estos trenes a los que te has subido, ¿cuál es ese que dices, ese momento, siempre hay un momento, hay un punto de inflexión, ese momento que dices, esto particularmente es lo que cambió mi vida, esto es lo que me ha dirigido hacia donde estoy? Bueno, hay un momento que a mí me gustaba mucho bailar. Yo generalmente, yo me acuerdo que cuando era pequeño, yo me encerraba en mi cuarto, como muchos chavales, se encierran en su cuarto y me ponía a bailar canciones de Black Sabbath. Me acuerdo que tenía una cinta de 1 hora. Y entonces lo que sí yo desarrollé una forma de bailar muy, muy original. Entonces me iba a las discotecas de Lugo, que estaba estudiando allí, y hubo una señora que iba a hacer un desfile de modelos y me vio bailar y le causé mucha sensación. Y entonces digo, oye, ¿por qué no vienes a bailar a mi desfile, ¿no? Y en ese desfile que fui a bailar fue cuando me vieron los músicos de Lugo y me dijeron, sabemos que tú estás haciendo letras, ¿por qué no vienes a cantar con nosotros? Y eso fue lo que me llevó de prácticamente no dedicarme a nada a meterme en el mundo de la canción. Y ya te digo, donde más disfruto en mi vida, he subido a un escenario cantando. Y ya que tengo la suerte de haber triunfado con canciones como Estoy por ti, Me haces tanto bien, Me quedaré solo, que son composiciones mías que han empezado desde el embrión, desde el nacimiento, en la oscuridad de mi casa,
en la noche, a las 3 de la mañana, descubres, y eso que tú te lo cantas a ti mismo y luego con el tiempo ves que 20.000 personas lo cantan contigo, es una de las sensaciones más impresionantes que hay en la vida. Fíjate, yo es una de las cosas de verdad que he envidiado siempre de los músicos. Yo cuando veo ese momento en el que estáis en el escenario y de repente la gente se pone a cantar, digo, esto tiene que ser, enorme, o sea, tiene que ser increíble, enorme, la sensación. Sí. Fíjate, es lo que más, el momento clave para mí cuando veo un concierto, digo, joder, esto tiene que ser para el cantante, o sea, para el compositor. Es lo más parecido a un orgasmo mental que Sí. existe, ¿sabes? O sea, de esa satisfacción de decirte, ese chute de dopamina que te da el ver que 20.000 personas corean al unísono un estribillo que tú has creado en la intimidad de la noche, no hay cosa que lo iguale. Nada, no hay nada, debe ser impresionante. A mí se me ponen los pelos de punta viéndolo desde fuera, imagínate. Bueno, ya por terminar con este símil ferroviario que llevamos desarrollando, por oposición a esto último, de todos estos trenes, ¿cuál te arrepientes de haber dejado pasar? ¿O no hay uno en concreto? A ver, mi verdadera vocación era lo de ser presentador de televisión. O sea, yo siempre desde pequeñito soñaba, y de hecho jugaba a presentar. Mi juego favorito era ser presentador de Eurovisión, ¿no? Donde yo era el presentador y luego hacía de los distintos países y bueno, según... Entonces eso era mi juego de los sábados por la tarde mientras nos duchábamos, que de aquellas nos duchábamos una vez a la semana. La gente ahora se ducha varias veces al día, pero de aquellas había que ahorrar agua caliente, entonces nos duchábamos. Y entonces mi juego de la tarde era el Eurovisión. Y sí, siempre considero que aunque lo he sido presentador en Galicia varias veces y en España una sola vez, pero sí me da pena no haber llegado a ser un presentador reconocido de una televisión generalista, por ejemplo, y tener un programa estos de tertulias o de late night, Sí. o sea, de haber hecho monólogos, entrevistas, actuaciones. Eso me queda esa frustración. Sí. Sí, quizá también porque, como ya has comentado, y os pasa a muchos creadores, o sea, eres multidisciplinar. Sí. Y al final una cosa de esas te permite a lo mejor tener una multidisciplina, sí, ¿no? claro, que mismo que capacitado para hacer entrevistas, para hacer monólogos, para hacer sketch y para conducir un late night, por ejemplo, lo podría haber hecho perfectamente. Bueno, sí, no, la verdad que, a ver, sí, la televisión tiene eso, ¿no? Pero evidentemente, a mí me hubiera gustado también, fíjate, ¿eh? Pero bueno, no me quejo de momento de lo que estoy haciendo. Es verdad, como has comentado antes, que muchas veces no conduces tú tu vida, que también, evidentemente, pero muchas veces es la vida la que te va marcando un poco el camino y vas por sitios que no habías pensado ir, ¿no? Y haciendo cosas que no habías pensado hacer. Y hay una situación que yo entiendo que es una de las determinantes a lo largo de tu carrera profesional y ahora te voy a preguntar por ello, pero dame un momento que vamos a meter a uno de nuestros queridos anunciantes. Vale. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.modahombrediazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Cuántos golpes, cuánta sed,
cuánto aguante de tener, sigo, no, tú o yo, todo nace y muere, cuánto insulto, cuánta fe, cuánto más he de caer, es mejor así, todo nace y muere. Bueno, te hablaba, Alberto, de ese momento, que es un punto de inflexión, aunque bueno, has hablado de uno de ellos, pero yo creo, voy a ser un poco osado, aunque no hace falta serlo mucho en tu caso, creo, y creo que tú tienes un momento en tu vida que tiene nombre y que se llama Cristina del Valle. Sí, no, ya te lo dije antes. Nos conocimos en Galicia, ella siendo cantante solista, se llamaba Cris. Yo en los últimos días de Semenab, porque ya Semenab ya un grupo que yo le había puesto ya fecha de caducidad, y entonces pues bueno, coincidió la necesidad que yo tenía de romper con Galicia, con el tema de la censura, y apareció ella en mi vida. Entonces un 17 de junio del 89 nos vinimos juntos después de haber hecho ese programa de promoción en Galicia. Y aquí cambió mi vida, efectivamente. En los 2 primeros años, una convivencia muy difícil, complicada, porque bueno, no éramos 2 personas que mezclaran bien. Y luego lo que ya cambió todo, porque nuestra convivencia no era buena, pero lo que cambió todo fue cuando apareció Luis Carlos Esteban, el productor del primer y el segundo disco, que era teclista de Olé Olé, y era ya un productor muy reputado en esa época, con muy moderno, y nos ofreció la posibilidad de hacer un disco juntos, que yo al principio no lo veía ni loco, dice, no pintaba ya nada con Cristina, pero fue cuando nos mandó las bases de Estoy por ti, que me pareció un tema espectacular, lo que era solo la base musical, y dije, ese tren no lo puedo dejar pasar, el tren de trabajar con un productor de primera categoría. Y bueno, pues surgió esa química con Cristina a nivel vocal, a nivel escenario, que nos ha dado tanto rédito y tanta proyección. Y aún así, pues eso, es una cosa que no ocultamos. Cristina y yo no a nivel personal nos cuesta mucho casar, ¿no? Porque cada uno tiene una visión muy completamente distinta de la vida, del planteamiento del espectáculo. Entonces, pues bueno, cuando se hace algo es porque hay un consenso, o que alguien cede o alguien acepta lo del otro, el otro propone y el otro... Pero vamos, que somos muy distintos, tremendamente distintos. Sí, porque vuestra relación, vamos a decir, sentimental, mezclada evidentemente con la laboral, viene a ser más o menos 6 años. Bueno, 6 años que oficialmente fuimos pareja, pero realmente desde el segundo o tercer año ya teníamos una relación completamente rota. O sea, lo que pasa que, bueno, a nivel pareja y a nivel profesión nos presentábamos como una pareja personal y profesional, pero que la pareja se rompió en el 95, pero ya de hecho desde el 93 prácticamente teníamos cada uno una vida completamente a su bola. Claro, porque claro, yo entiendo que, por ejemplo, en vuestro caso, que habéis siempre llevado un poco por bandera el tema de la pareja en el escenario, ¿no? No, a ver, me acuerdo que un día te oí decir un poco en broma que al final parecíais Pimpinela. Sí. Es un poco en broma, porque no tiene nada que ver. Era un poco un referente de cómo plantear la relación de escenario, un poco Pimpinela. Sí. Claro. Yo te hablo, tú me contestas. Sí, porque entiendo que yo creo, y es así, si se analiza un poco, que claro, la ruptura sentimental implica, entre comillas, quizá la primera crisis también profesional de amistades peligrosas, ¿no? Porque en cierto modo el público a lo mejor lo que quería es ver esa pareja, o sea, esa pareja auténtica que estaba ahí como discutiendo, contándose sus cosas en el escenario, y al ya entender que ya no erais pareja, a lo mejor se produce un poco... No, a lo mejor no, pasó así. Nosotros en los 2 primeros discos
se planteaba, pues es una relación de una pareja, muchas de las canciones una pareja caliente que tenía mucho morbo sexual, mucha carga sexual. Y en el tercer disco, que fue el mejor, para mí el mejor de nuestra carrera, por lo menos el Me Quedaré Solo, ya era un anticipo, la profecía y Me Quedaré Solo ya era un anticipo de lo que iba a ocurrir. O sea, yo le estaba avisando a la gente con señales de que esto se iba a romper. Se hizo público en el junio del 86, que ya no éramos pareja, y la compañía cometió el error de sacar un tema caliente de sexo que se llamaba Sacrifícate, y la gente dijo, esto ya no me la cuelan más. Dice, claro, ya no me lo creo. Ya no me lo creo. Entonces, efectivamente, lo noté. Yo hacía mucho seguimiento de las listas de ventas y fue de estar de número 10, por ejemplo, a la semana siguiente 20, 30, 40, 50 y desaparecer. En un mes desaparecimos de las listas porque la gente, efectivamente, que éramos un grupo muy, muy, muy querido, una pareja como muy... cuando empezamos a salir en los programas del corazón hablando de nuestras desavenencias personales, aquello fue el principio del fin del grupo. Claro, y esto viene a ser aproximadamente sobre el año 98. 96, del ¿sí? septiembre o agosto, septiembre del 96. Ajá. Y como hemos dicho, bueno, en el 98 afrontáis una última gira, que tuvisteis más de 60 conciertos. Sí, la última gira, precisamente el tema el Nada que Perder, que ya también, aun siendo un discazo, el cuarto de la nueva era, pero sí ya notábamos que el público como que había dicho, esto ya no me lo creo igual, ¿no? Y es verdad que sí notamos esa pérdida de estatus. Y luego ya cuando hicimos esa última gira, nos separamos y bueno, pues ahí entramos en la parte oscura del negocio, ¿no? De cuando parece que tu teléfono ya no deja de funcionar, que ya nadie te llama, pasas de un estatus de artista top a no existir, ¿no? Sí, que tienes ese momento que dices, esto se ha roto. No, descuelgas el teléfono para comprobar que tienes línea, porque no te llama nadie. Claro. O sea, de tener constantes llamadas y te invitan a esto, a lo otro, te dan premios, el manager te llama constantemente, a no llamar nadie. O sea, y eso es una época, también lo recuerdo, con decir, es un shock, que dices, joder, ¿dónde están todos los amigos? ¿Dónde están todos los colaboradores y todo eso? No... ¿Dónde estabais en los malos tiempos? ¿Dónde estabas un entonces? Poquito de lo que contaron también, hay muchos temas sobre esto. Y veo, claro, como has comentado antes, en esta época acaba, digamos, esta gira y ahí tú te lanzas y empiezas a tener pues otro tipo de desarrollos, desde presentador de televisión, comentarista deportivo... Hicisteis lo de Jacobsland. Sí, bueno, yo en la ruptura de amistades, bueno, yo estaba tranquilo porque tenía mucho trabajo en Galicia, era presentador tenía un programa, un late night en Galicia, tenía un proyecto muy interesante con Galicia, con el Jacobeo, no me faltaba nada que hacer y luego ya pues iba trabajando en lo que era mi primer disco en solitario. Pero bueno, también colaboré en la cadena COPE como comentarista deportivo unos años después, pero sí es verdad que cuando llegó el 2000-2001, que fue el hundimiento de las discográficas, ahí me quedé sin discográfica, dejé de trabajar en La Gallega, el Jacobsland se había pasado y el 2001 fue el año negro, ¿no? Dices, 2 galas en todo el año, no se vendían discos, no había nada que hacer y ahí, bueno, ahí le vi las orejas al lobo de verdad y fue donde empezó mi reinvención a nivel artístico, ¿no? De pues empezar a pensar que bueno, empecé a pensar en unas nuevas amistades peligrosas, o sea, mi repertorio estaba ahí, entonces empecé a trabajar en Galicia como artista invitado de una orquesta, empecé a desarrollar un proyecto que se llamaba Los Monólogos Chill Out, donde me autoayudaba a mí mismo con textos que decía, bueno, tienes que saber salir del agujero tú solo, moviendo las patitas y haciendo que la leche, me ha robado mi queso, como que la leche se convierta en queso para subir, y la verdad que funcionó. Luego en el 2003 hubo un acercamiento con Cristina, hicimos un disco, La Larga Espera, un disco bastante más serio, más político, que bueno, fue un periodo de 2 años donde hicimos una gira con más pena que gloria, porque bueno, no pasó gran cosa, y luego ya me separé otra vez de Cristina y empecé ya lo que eran las producciones del directo, que era donde realmente
era donde ya había el negocio, discos ya no se vendían, ya no había derecho de autor, o sea que lo nuestro era hacer directos. Entonces empecé a inventar proyectos como fue Pop Tour, El Pop Tour. donde conocí, bueno, estábamos con Pablo Perea, con Carmelo el del Norte, con gente de Los Inhumanos, con Tennessee, con Bernardo el de los Refrescos. Hicimos un espectáculo que duró varios años, donde realmente nos lo pasábamos muy bien y lo hacíamos 3 horas de espectáculo con todo hits. Luego de ahí vino la crisis, ya la crisis de la inmobiliaria y todo en el 2008, con lo cual había que volver a reinventarse. Y hicimos lo que es la Edad de Oro del Pop Español, que ya era un espectáculo de cantantes que cantaban puro pop, puro hit del pop español de los 80-90. Con banda única. Con banda única, sí, eso ya lo abarataba todo bastante. Claro. Y con eso estuvimos, pues bueno, ellos siguen, de hecho, siguen girando por ahí, ya van por su 12 aniversario, pero sí, yo estuve pues, 9 años con ellos. Sí. Bueno, al final, como comentábamos antes, el artista busca el escenario, digamos, busca la forma de canalizar su arte, porque esto del arte o de la creación, en cierto modo, es como una olla a presión. Tú la tienes dentro y la tienes que sacar. Sí, o sea, sí. Hay que sacarla por algún lado, porque si no te mata. Efectivamente, la necesidad de crear la tienes. Otra cosa ya es que eso que tú creas te pueda servir para vivir de eso. Claro. Porque, bueno, a uno le puede gustar mucho pintar cuadros y dice, yo pinto cuadros porque me lo paso bien. Pero lo que hace cambiar tu vida es cuando esa exposición de cuadros los vendes y ganas dinero. Claro. Yo puedo hacer canciones que si me quedan para mí, si no las vendo, si no las... pues disfruto yo de mis canciones. Pero el paso interesante y profesional es eso, es poder llegarlo a ejecutar en público. A veces es un camino arduo hasta que llegas a conseguir esto. Y mucha gente que se queda en el camino, que no lo llega a hacer nunca. Efectivamente, ¿no? La vida está llena de inmensas canciones que están en el cajón o en la grabadora de mucha gente en su casa. Desafortunadamente hay que pagar la hipoteca y hay que llenar la nevera. Esto es así, pero es verdad que son caminos arduos en muchas ocasiones. Incluso en gente como te ocurrió a ti, que ya has tenido un éxito previo, pero llega esa etapa que dices, joder, ¿qué pasa aquí? Que esto se ha venido abajo, por lo que sea, la industria en general, tal, joder, a ver cómo me reinvento. Bueno, pues ahí está. Yo te puedo hablar de casos que además lo he hablado con, pues, por ejemplo, con Rafa de la Unión, con muchos artistas que te dicen, es absurdo componer un tema nuevo. No, yo puedo tener... O sea, por ejemplo, otros como Javier Andreu de La Frontera sí tienen esa necesidad y lo siguen haciendo. Los Tenes sí tienen... pero saben que no va a pasar nada, o sea, lo hacen un poco como terapia, como ejercicio, como entrenamiento de la cabeza o de eso, de sacar ese push que llevas dentro, explotar el grano y que salga esa composición. Sí. Pero el público, lo que yo he aprendido en estos últimos 20 años es que ya en nuestra generación solo quiere oír nuestros éxitos, no es nada permeable a un tema nuevo, aunque sea un temazo, pero no lo metabolizan. Solo quieren oír el Me quedaré solo, el Africanos en Madrid, el Estoy por ti, el Me haces tanto bien, y en otros grupos pues lo suyo. Pero no le vengas con un tema nuevo porque pasa sin pena ni gloria. Y no los festivales que se están haciendo ahora, nadie quiere que hagas un tema nuevo, todos quieren ir a tiro hecho. Las emisoras de radio no te ponen un tema nuevo, van a tiro hecho. No hay emisoras de radio que fabriquen hits como en los 90. No hay programas de televisión donde se pueda salir a hacer tu tema nuevo, ni los viejos, vamos. Entonces ha cambiado todo tanto que al final te acomodas y dices, ¿qué queréis? ¿Los 4 temas de siempre? Pues los 4 temas de siempre. Yo sigo componiendo, no dejo de componer, lo que pasa es que ya se quedan en mi casa para mí, se la pongo a mi mujer, hago algún reenvío. A lo mejor un día tienes la ocasión de... Y bueno, nunca se sabe, pero ya te digo que el tema está cambiando y yo creo que no va a volver atrás ya. Perfecto. El pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar. Del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original. Es algo universal. Bueno, como has venido de padrino, pues también aprovecho y te uso de conejillo de India, se decía esto, ¿no? Un poco, para empezar esta nueva sección, que esto lo hemos introducido ahora, esta temporada, la quiero introducir, en la que quiero preguntar al invitado sobre un par de cosas referentes a la música, sea el invitado músico o no, entiéndeme. En este caso tú eres músico, hemos estado hablando de música y hablaremos de música todo el programa. Pero esta sección quiero tener, porque
Al final tenemos una gran vinculación con la música, tanto la radio como yo, que a mí me encanta. Y luego sabes que esto de Rebobinando, pues hombre, es un proyecto que tengo aparte, en el cual además estamos juntos, vamos a trabajar juntos, o estamos ya trabajando juntos. Un gran documental que estamos rodando sobre la música española entre los años 85 y 95 principalmente, y quería tener una ligazón entre el docu y el programa de música. Entonces, bueno, inauguramos la sección y nada, son un par de preguntas de lo más sencillas para ti, entiendo. Yo quería preguntarte, dado que Rebobinando, como te he dicho, se centra en los años 85 al 95, y como tú bien has dicho antes, todos hemos empezado siendo oyentes, es como los escritores han empezado siendo lectores, evidentemente. ¿Qué música escuchabas tú en aquella época? Pues yo era un profesional de la escuchar lo que era la movida, era absolutamente enganchado a todo lo que eran los programas de música, de maquetas, entonces desde el año 79, 80 hasta el 85, que ya empecé a funcionar yo como artista, pues todo lo que sonaba en Radio 3, en Diario Pop, en los 40 principales, y que era música española, sobre todo música española, pero también oía mucha música extranjera, como te decía antes, Spandau Ballet, como decía, The Cure era un grupo que me apasionaba en esa época, pero por supuesto devoraba música nacional, todo lo que era la música de la movida, Golpes Bajos, La Unión, Mecano, eran mis grupos referentes. Sí, sí, hombre, es que fueron unos años brillantísimos. Mucho. Pero a lo que estás hablando, de que me hace mucha gracia que Rebobinando vaya del 85 al 95, porque uno puede decir, pues la década de los 80, la década de los 90, no, pero a mí es que me coge de lleno, porque me coges del 85 al 90 como Semen Up, y del 91 al 98, pero vamos, al 95 como Amistades, ¿no? Claro, entonces, son dos épocas completamente distintas. Además es que tienen el 85 al 90 para mí es una etapa, y del 90 al 95 es otra etapa completamente distinta, porque aparece el CD, por ejemplo. Claro. Desaparecen ya en el del 90 al 95, no dejan de interesar los grupos como eran los de los 80, empiezan a interesarse los solistas, los dúos, que sí hay cambios. Sí, también además es una época, vamos a decir, la posmovida, podemos decir, ¿no? Que veníamos de la movida en la que la gente, había grupos muy buenos, pero digamos que realmente la calidad empieza, yo creo, a partir de que estos grupos se reciclan o, digamos, se profesionalizan, y los que no son profesionales desaparecen. Esa es la palabra. Del 80 al 85 era toda una fiesta, cachondeo, beber, drogas, follar, lo que fuera todo. Y lo mismo te cantaba Almodóvar, claro, que Carmen Maura. Era toda una fiesta, era todo un desmadre, y aquí pues era todo lujo y color. Y ya en el 85 en adelante, pues ya eso, empiezan a aparecer grupos profesionales, las compañías independientes se hacen también serias, las multinacionales se empiezan a dar cuenta de que esto viene para quedarse, lo que es la movida. Y luego aparece, porque antes había solo CDs y cassettes, cuando aparece vinilos y cassettes. Cuando aparece a finales de los 89, 90, 91, ya el CD, la industria discográfica ya empieza a revoluciona todo. Así, porque la gente nos vendían que el CD era para toda la vida. Cosa que es mentira. Es mentira. Entonces que a todo el mundo le decían, no, lo que tienes en vinilo, si lo quieres tener para siempre, tienes que comprarte el CD. Y había mucha gente que tenía el vinilo, el cassette para el coche y el CD para tenerlo como ya, y además por la calidad y todo, bueno, todo esto que nos vendían. Sí, pero es verdad que al final, como tú dices, como soporte un desastre. O sea, yo tengo CDs rayados a mansalva. Todos los que llevan el coche, vamos, están inutilizables. A saltar, y que, bueno, es un timo. Fue uno de los timos, porque aparte las compañías nos lo vendieron como alta tecnología, cuando la fabricación, imagínate, la fabricación de un CD costaba 5 y un vinilo costaba 6, sin embargo el vinilo lo vendían a 10 y el CD a 20. Sí, sí. O sea, y a conciencia engañaron al público, que eso fue uno de los karmas de las compañías discográficas, decirle, os habéis hundido también por vuestra avaricia y vuestra desvergüenza desmedida de decirte, oye, baja el precio de los CDs, ponlo a un precio razonable. ¿Te cuesta 4? Ponlo a 8, pero no lo pongas a 16 como estaba en esa época. Claro, porque además implicó, para mucha gente joven, a lo mejor era un problema
también un cambio en la tecnología. Claro. Te tenías que comprar el nuevo aparato que reproducía el CD, para el coche también, Y no sé qué, apareció porque al final... Internet, apareció los programas de copia de lo digital, y ahí las compañías se dieron cuenta de que se les había desbordado Sí, todo se aquello. le fue de las entonces manos. Se le fue aquello, el negocio se fue a la mierda. Y de hecho, mira, el CD aguantó hasta que ha venido ahora el mercado digital, que ha cambiado completamente la industria musical, porque ya el soporte físico Sí, se puede ahora, decir bueno, que ha es un desaparecido. poco de nostálgicos, que bueno, que quieren... Y está resurgiendo el vinilo, precisamente un poco carísimos también, por cierto. Sí, o sea, sí. Pero sí, ahora mismo ya la comodidad de tener un streaming, pues eso, Spotify es el negocio del siglo, ¿no? Porque tienes una cuota y tienes las canciones a Claro, demanda. y vas oyendo lo que Y no quieres. tienes almacenaje ni nada, que eso Sí, es otro problema. pero también un poco desastre para los artistas. Y ¿no? para toda la industria se ha ido todo. Bueno, las compañías han sobrevivido a base de merchandising, de hacerse con contratos discográficos de directo, ¿no? Viven un poco todos del directo también. Y del streaming, ¿no? También esas pequeñas cantidades que deja YouTube o lo que paga Spotify, pues ellas lo recogen todo. Claro. Y bueno, y para terminar esta breve sección, entiendo que igual que has evolucionado como artista, como persona, pues han evolucionado tus gustos. ¿Y tú sigues escuchando aquella música o eres de los que escuchan músicas nuevas? A mí me cuesta mucho, escuchar músicas nuevas. Bueno, yo fundamentalmente oigo mucha música de 80, 90, sobre todo 90, y al principio del 2000 también oigo algunas canciones. Ya luego, pues un poco influenciado por mis hijos, que son los que me van abriendo los ojos a artistas nuevos. Por ejemplo, puede ser el Weeknd o Anavena, o sea... Sí, hay algunos que sí, así, a mí también. Que también son mis hijos los que me van diciendo, pues mira, esta está bien, esta canción. Entonces, de alguna forma, ese contacto con la realidad actual, pero lo que es el reggaetón no encaja, o sea, no participo nada de esa historia, pero vamos, que si algo me va llegando. Pues nada, Alberto, muchas gracias por inaugurar la sección. Pues espero que te venga bien Sí. la inauguración y que el padrino te dé mucha suerte y muchos comerciales, que al final... Bueno, claro. hace falta. Claro que sí. Seguimos con el programa, pero terminamos la sección. Vale. Rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Radio Intercontinental patrocina la sección Rebobinando. Música no va a parar, del 85 al 95, un viaje esencial. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Especialidad en calçots, escalivada, esqueixada. Todo con nuestros productos naturales de temporada. Con una larga tradición en Madrid en la elaboración de arroces como nuestro caldero con gamba roja. Cocina de temporada. No te vayas sin probar un tomate con sabor a tomate, acompañado de nuestro bonito en escabeche. La Huerta de Casa Ricardo. Avenida Ciudad de Barcelona número 5, junto a la Basílica de Atocha. Reservas en el 91-433-7525. La Huerta de Casa Ricardo. Del sabor del barro, del reciente temor del aire, de ciudad sin baile, de la lluvia que nada dio. Del amor dañado, de un abrazo muy poco amable, del dolor restante, de la ropa del mal color. Vienen del país de nada y ninguna parte. Bueno, pues mira, ya hemos terminado la sección Rebobinando. Oye, tenía yo ese hormigueo del día de... ¿Qué vamos a pasará ver, ¿no? A ver si cuando sale estrene? bien. Como tenemos aquí a Pablo, que es un crack, porque es un crack nuestro técnico, pues ha salido todo perfecto. Y mira, ahora voy a otro símil. Ya ahora voy a dejar los trenes, pero como eres ingeniero agrícola, ¿no? Pues voy a tirar de ese hilo. Entonces, después de tantos periodos de cultivo y de barbecho, con Amistades Peligrosas y con Cristina,
Pues llega el 2020, justo en plena pospandemia, y volvéis a lo grande, arrasando. Bueno, fue una casualidad, porque bueno, yo estaba con la edad de oro, perfectamente acoplado, feliz, con nuestros conciertos que hacíamos 40, 50 conciertos al año, y de repente pues viene la pandemia y lo cambia todo. Eso fue un sopapo que nos pega a todos, y más al mundo del espectáculo, que se cierra todo. Y bueno, pues en aquel momento dices, ¿y ahora qué hago yo? Entonces pues surge, Cristina había roto con su compañero y surge la posibilidad que ella quería celebrar el 30 aniversario. Bueno, en un concierto nos encontramos de casualidad y me lo propone y dije, pues ¿por qué no? Pues eso, como los trenes que hablábamos antes, ¿por qué no? Entonces, bueno, lo armamos. Y sí es verdad que no fue el arranque tan soñado y tan a lo grande como se podía suponer. 2021 fue un año duro, 2022 fue un año duro también, pero el 23 y el 24 ya empezó a arrancar la cosa, y sobre todo el 24 y este 25, la verdad es que no paramos. Estamos muy metidos en todo cuanto festival hay de los nostalgia de los 90, como es el Love the 90s, el Locos por la Música, el Mola en los 90, Generación Tocata. En América estamos yendo cada 2x3. Horteralia. Entonces, y aparte seguimos haciendo ayuntamientos, plazas de pueblos, y bueno, pues estamos haciendo una gira brutal. Y creo que el año que viene va a ser incluso mucho mejor que esta, con lo cual estamos encantados de la vida, de cómo está funcionando. La gente está respondiendo a unos niveles que yo no me lo podía imaginar. Para muchos es como una segunda juventud, y bueno, es que disfrutan muchísimo yo con ellos, ¿no? O sea, es que si hubiese un escenario te hacen todo muy fácil, porque está la gente como entregada, como muy por la labor de que les guste lo que haces. Sí, yo doy fe como espectador. O sea, a mí me encanta la música en directo, voy a todos los conciertos que puedo. Como te he comentado, este año os he visto varias veces en formatos de este tipo festival, y la verdad es que yo creo que hay un boom. Yo creo que después de la pandemia, fíjate, la gente ha dicho, hay que ir a todo, hay que disfrutar, hay que ir al teatro, hay que ir a la música. Hay que viajar, hay que comer fuera, hay que ir a los conciertos. Es verdad, como que todo el mundo se concienció de que, después de estar como estuvimos pues un montón de tiempo, yo no me acuerdo cuándo fue, pero esas encerronas... fue terrible. Entonces ahora ya, pues eso, ya para todos hemos pasado. Pero sí es verdad que ha quedado un cambio sociológico, que los conciertos es como que un resurgimiento a lo bestia. Sí, no, la verdad. Y además nuestra generación está disfrutando muchísimo de la música en directo con el resurgir vuestro, o sea, vuestro y de los grupos de esta generación, que tienen ahora mismo te voy a decir una segunda vida, porque realmente nunca habéis desaparecido, pero tienen un segundo boom, por así decir. Pero ha habido grupos que han estado ocultos o pasándolo bastante mal, y de repente ahora se descubren y dicen, coño, pero si yo tengo un montón de temas y de éxitos, y pues mira, te hablo, por ejemplo, Rebeldes, un grupo que por el estilo que hacía, que era más rock, cabilly, y pasaron una época muy mala, del 2000, prácticamente estaban fuera de juego, y ahora mismo están... me has dicho Tennessee, La Guardia. Tennessee, La Guardia, otro, OBK, por ejemplo. OBK está viviendo pues una segunda juventud, pero a lo bestia. O sea, es uno de los grupos que más sorprende a nivel del éxito que tiene tan desbocado. Y luego estáis teniendo una amplia repercusión y un amplio mercado en Hispanoamérica, lo sé, porque además... A ti no te doy tanto la brasa, pero a Cristina sabes que la llamo a menudo para cosas del programa, etcétera, y siempre, no, me voy a Chile, me voy a Perú, me voy a... O sea que no. Bueno, yo en Latinoamérica llevo desde el año 2011 trabajando, porque, bueno, asomé la cabeza en Chile, en Perú, en Colombia, en México, entonces, pues bueno, ya tenía algunos contactos que cuando ya nos juntamos Cristina y yo le dije, tenemos que hacer por ir. Empezamos como hormiguitas en sitios más pequeños, cobrando poco, pero le dije hay que hacerlo porque merece la pena, y efectivamente está dando los resultados. En Chile ya para nosotros es la quinta provincia, por decirlo de alguna manera. O sea, en los inviernos españoles nos vamos al verano chileno, nos tiramos enero, febrero allí trabajando. Perú ya hemos abierto también un buen mercado, Colombia, México también estamos haciendo cosas, o sea que estamos ahí a ver si vamos a Guatemala. Estados Unidos también ahí está a punto de cerrarse algo, o sea que y encantados de la vida allí.
Pues nada, Alberto, mira, se nos acaba el tiempo, se me quedan muchas cosas. Pues para la segunda, claro, esto propicia que vengas, temporada. Que vengas otro día, que a mí me gusta que vengas por aquí, pero no quiero que se me quede, que nos cuentes un poco qué vais a hacer, dónde os vamos a poder ver ahora, recientemente, en este futuro inmediato. Pues mira, lo que hablábamos antes, el 11 de octubre estamos en Barcelona en el Love the 90s, el 18 aquí en la Caja Mágica, también en un Locos por la Música. Luego el 7-8 de noviembre otro Locos por la Música en Valladolid y Cáceres. Luego haremos algo en Granada el 14 de noviembre. Luego Cristina se opera de la vista y hacemos ahí un pequeño parón. Yo aprovecho para lanzar lo que es Semenab, el 40 aniversario de Semenab, que me voy a Galicia a rehacer algunos temas y hacer alguna televisión. Y luego hacemos las ventas el 6 de diciembre en otro macrofestival. Bueno. Hacemos también el 13, nos vamos a Valencia, también escenario, el Ross Arena. Sí. También hacemos un Locos por la Música allí. El 20 estamos en Cartagena, en una discoteca. Y luego, supongo que volveremos a Chile en enero, febrero y la rueda que sigue. Bueno, pues aunque no os hace mucha falta, yo en la medida que pueda os haré de altavoz aquí e iré contando por dónde podemos veros. Alberto, ha sido un placer. Igualmente, te agradezco Julio. Infinitamente. Has sido un gran padrino y me has hecho fácil el programa y divertido. Bueno, pues me alegro y ya te digo que cuando quieras aquí me tienes. Muy bien, a seguir Alberto. apadrinándote la sesión, la sección en Rebobinando. Muchísimas gracias, Alberto. Y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía y que si no pueden escucharnos en directo pueden hacerlo en nuestros podcasts en las mejores plataformas, en el canal de YouTube socibil_JM o en nuestra página web www.socibil.es. ¡Feliz semana!